tuyo. Muy bien, bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar en este seminario. Voy a compartir ahora la presentación, así que supongo que están viendo ya la diapo inicial con el título, que como ustedes ven tiene que ver con un concepto que ya voy a explicar que se llama percepción activa, como un ejemplo de una operación de circuito cerrado que haría el cerebro y cómo esto puede impactar o cómo se relaciona con los objetivos de nuestro centro. Eh, Hablando con Cristian, quedamos en que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, ojalá que sea interactivo. Yo tiendo a hacer presentaciones cortas, así que igual vamos a tener tiempo al final, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que siéntase libre para interrumpirme o preguntar o criticar o observar. Voy a empezar diciendo que obviamente yo, como ustedes saben, trabajo en neurociencia y la pregunta que guía mi investigación es cómo funciona el cerebro, cómo puede hacer todas las cosas que hace, digamos, desde ver, tocar, escuchar, tener emociones, memoria y sentarse a comer pizza mientras ve un seminario. Eh, Uno diría que prácticamente el 95% de todas las cosas que sabemos del cerebro provienen de un paradigma bastante simple, que es el que ustedes ven aquí en pantalla. Básicamente, uno toma un electrodo, lo pone cerca de una neurona y mientras puede registrar la actividad eléctrica, que son estos pulsos eléctricos que llamamos potenciales de acción, uno presenta estímulo, en este caso un estímulo visual en una pantalla y respuesta. Em, Y como dije, esto es lo que hemos hecho en cientos de distintas neuronas, en cientos de distintas circunstancias, pero básicamente este es un paradigma que hace el supuesto de que el cerebro funciona como un open loop, ¿cierto? Es decir, la respuesta de las neuronas es una función del estímulo. Y nos hemos centrado por décadas en entender el cerebro basado en esta idea. Y con esta idea central, eh, eh, uno puede explicar muchas cosas, y si ustedes miran libros oficiales de neurociencia, el paradigma explicativo de cómo vemos, cómo tocamos, cómo hacemos cosas, está representado aquí, ¿cierto? Donde básicamente tengo, qué sé yo, el mundo, una taza de café, que manda señales al ojo en este caso, donde luego va por una serie de carreteras neuronales y se restituye, se representa el mundo. Y es así como me muevo, digamos. Y de hecho el paradigma que le mostré anterior generó uno de los primeros premios Nobel en est- estudios en la corteza visual. Y cuando uno mira un libro de neurociencia, efectivamente esto ha llevado a este paradigma como una colección de núcleos donde hay un cierto procesamiento secuencial. Entonces, lo que tienen aquí es una representación del sistema visual, y voy a referirme a lo visual porque es donde trabajamos en nuestro grupo, digamos. Entonces, claro, tenemos el ojo y del ojo va a un lugar A, va a un lugar B, después al lugar C, que son lo que ustedes ven acá. Esta parte de acá son los receptores del ojo, luego hay un núcleo intermedio y luego lo que es la corteza visual primaria, B2, B3, B4 y así, unas 30 cortezas visuales. Y lo que ustedes ven acá es básicamente estas líneas azules que reflejan el flujo de la actividad de un estímulo, donde empieza en el ojo y va hacia arriba. Eh, Quizá este esquema les parece familiar, porque este esquema es justamente el esquema que inspiró la creación de las redes profundas. Entonces, de las redes neuronales de la era de los 80, lo que se creó después es algo que es muy comúnmente usado, ¿cierto? Quizás por muchos de ustedes. Entonces, estas DNN, ¿cierto? Si ustedes miran cómo están configuradas,
tienen una enorme semejanza con ese modelo anterior que viene de los 90, etcétera, donde tenemos un estímulo, donde esta capa de ingreso, ¿cierto?, sería la retina, y la salida sería, ajá, el estímulo es la taza de café, lo que sea. Y estas redes son típicamente feed-forward, aunque ahora hay, por supuesto, variaciones con redes recurrentes, pero si ustedes se fijan en las habilidades de las capas intermedias, estas reflejan de una manera muy parecida a aquellas capas que uno observaba en el modelo anterior. Entonces, si uno toma un electrodo y lo va poniendo a estas distintas partes del cerebro, lo que uno observa es que las propiedades de respuesta de estas células son muy parecidas a lo que uno encuentra justamente en esta red. Entonces, el paradigma usado en neurociencia por muchísimo tiempo justamente sirvió de inspiración para estas redes, ¿sí? Y con este paradigma y con esta idea conceptual hemos generado muchas teorías acerca de cómo funciona el cerebro, digamos. Particularmente teorías modernas, por ejemplo, que dice que la manera en cómo funciona el cerebro es a través de la sincronización de la actividad eléctrica de neuronas de distintos lugares, como una especie de clubes funcionales basados en la actividad precisa conjunta. Esto se llama la teoría de la correlación temporal. O otras teorías, y no me voy a referir a esto porque es un poco más técnico, ¿cierto?, acerca de que también existe una posibilidad de funcional basada en coherencia entre señales eléctricas de distintos lugares del cerebro. Lo importante es lo que dije hace un rato, ¿cierto? Que es todo esto que hemos concebido hasta ahora está basada justamente en un esquema conceptual que está representado en lo que ustedes ven acá. Pero la verdad es que este esquema conceptual tiene fallas, a pesar de que en la época en que se propuso esto, se conocía, nunca fue incorporado apropiadamente y particularmente lo más relevante o la falla principal de este mono que ven ustedes acá, en que estas flechas, ¿cierto? Todas apuntan desde el ojo hacia adentro, hacia algún lugar. Y uno no ve flechas en el otro sentido. Es decir, por ejemplo, una flecha en este sentido, o en este sentido, o acá, o acá. Pero de hecho, anatómicamente estas vías existen y son muy importantes. Por ejemplo, eh, las conexiones que van de este lado hasta este otro son de hecho 10 veces más numerosas de las que van en el otro sentido. A pesar de que conceptualmente hemos tratado el cerebro como un sistema feed-forward, la comunicación inversa es incluso muchas veces de órdenes de magnitud más grandes. Entonces, en realidad este esquema ya casi no aparece en los libros, porque este esquema que representa el sistema visual y sus distintas áreas, ha sido reemplazado por este. Y ahora lo que ustedes ven es cada uno de estos cuadritos refleja un área del cerebro que está involucrado en visión, donde aquí abajo está el ojo, y luego aquí está la primera corteza involucrada y luego una serie de cortezas. Pero en este caso, anatómicamente correcta, donde cada línea implica una conexión bidireccional. Es decir, el cerebro y el sistema visual en particular no es un sistema de procesamiento secuencial, sino que una red de conectividad mutua. Y eso altera completamente la manera en cómo debemos pensar en la manera en cómo funciona el cerebro. Y la pregunta es, bueno, si esto no es feed forward y hay conexiones en ambos sentidos, ¿qué hacen estas conexiones? ¿Qué función cumplen? ¿Y qué relevancia tiene para entender la función cognitiva y la generación de inteligencia? Aquí voy a entrar al concepto del título, ¿ya? Y les voy a mostrar con un ejemplo experiencial primero. Mientras ustedes miran esta diapositiva, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes no se dan ni cuenta, pero 2 o 3 veces por segundo ustedes están moviendo sus ojos. Es decir, miran un lugar de la imagen, por ejemplo, el ojo de la rata, luego lo mueven a la mano, etc. Y 2 o 3 veces por segundo su ojo se mueve constantemente en esta escena visual.
Eso significa que en su retina, 2 o 3 veces por segundo, esta imagen se mueve a gran velocidad. Y durante ese movimiento, la retina no forma una imagen porque se está moviendo, de la misma manera que uno mueve una cámara de un celular o algo. Y por lo tanto, en el ojo, esta imagen está cambiando muchas veces por segundo. Y sin embargo, su experiencia visual no es esa. Su experiencia visual es que la imagen está tal cual estática ahí, a pesar de que ustedes mueven el ojo, mueven la cabeza o lo que hacen. Hay una discordancia muy importante entre lo que está ocurriendo en los sensores y lo que está ocurriendo en mi experiencia sensorial. Así que, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, la respuesta es que en realidad, cuando uno lo piensa bien, la mayor parte de las cosas que cambian en el mundo pueden ocurrir porque cambia el mundo, pero la mayor parte de las cosas que cambian son producto de la consecuencia de acciones del propio cerebro. En este caso, por ejemplo, el estímulo cambia porque ustedes movieron el ojo, no porque el mundo cambió. Entonces, aquí aparece un fenómeno que es el que se denomina percepción activa, es decir, la percepción sensorial que tenemos es en gran parte la consecuencia de actos que el propio cerebro hace, como mover los ojos. Pero esto tiene implicancias súper importantes porque el estímulo que llega no está determinado por el medio ambiente, sino que está determinado por una dinámica interna. Y si es así, eso tiene consecuencias funcionales que pueden ser importantes, como por ejemplo, en este caso visual, es el cerebro el que decide cuándo exactamente va a mover el ojo y por lo tanto tiene información precisa, predictiva de cuándo cambia un estímulo, a dónde lo va a ir a mirar y qué es lo que va a ir a mirar, cosa que típicamente ignoramos por completo en los paradigmas actuales. Aquí abajo, ahora específicamente se muestra un ejemplo real de cómo un mono escaneó una imagen, que es la que está mostrado acá, empezó la mirada aquí, luego se quedó pegado acá y luego acá, etc. Esto es lo que hizo un mono en 3 segundos, algo muy parecido a lo que están haciendo ustedes ahora. En las ratas mueven sus bigotes permanentemente como tocando con los bigotes, no son sensores pasivos. O cuando ustedes, por ejemplo, mueven la mano en una textura para determinar. Entonces, cuando uno vuelve a mirar la manera en cómo capturamos información del mundo, nos damos cuenta que esta, en gran parte, es consecuencia de procesos internos y no necesariamente externos. Y ahora que nos dimos cuenta de esto, luego de como 5 décadas de investigación en neurociencia sensorial, la pregunta es, bueno, ¿y esto tiene alguna consecuencia? ¿Es diferente lo que hace el cerebro cuando el estímulo aparece, por ejemplo, de la nada, o cuando es cambiado por una acción propia de la red neuronal? Y esa es la pregunta que tratamos de contestar en nuestro laboratorio con algunos experimentos. Y aquí les voy a presentar algunos resultados en un estudio realizado con Rodrigo Montefusco, Chris Devia, quien es investigadora senior, está por ahí, ¿cierto? Y Pepe. Lo que hicimos fue, ok, una cosa muy simple. Pongamos la imagen a las personas, dejémoslos que muevan los ojos y le registramos la actividad neuronal y vemos cuál es la diferencia entre cuando el estímulo aparece de repente, es decir, ponemos la imagen en la pantalla, o cuando las personas escanean la imagen y cada vez que detienen la mirada hay una respuesta visual. ¿Son iguales o son diferentes? La pregunta obviamente implica considerar estos procesos internos. La, la respuesta está acá. Lo que ustedes ven aquí son 2 gráficos. En la izquierda hay un gráfico de el tiempo versus ensayos, es decir, distintas veces de aplicar esta situación, donde el tiempo cero refleja el momento en que apareció la imagen en la pantalla. Y en el tiempo, entonces, la respuesta eléctrica de un electrodo puesto sobre la corteza, afuera, la cabeza, esto en persona, de la actividad eléctrica, como digo.
Esta segunda línea negra representa el momento en que los sujetos empezaron o realizaron el primer movimiento ocular escaneando la pantalla. Entonces, el tiempo entre la aparición del estímulo y la línea negra es el tiempo donde uno puede observar la respuesta del cerebro a una imagen que aparece. Y ustedes ven que hay una consistencia en esta respuesta que voy a mostrarles. A la derecha, al contrario, la línea negra en cero representa no la aparición del estímulo, sino que el momento en que los sujetos detienen el ojo y el estímulo entonces va al ojo hasta el cerebro. De nuevo, la segunda línea corresponde al siguiente movimiento ocular. Entonces, lo que ustedes ven entre medio de las dos líneas aquí negras es la respuesta a un estímulo visual, pero ahora cuando ese estímulo fue generado por el propio cerebro y no por el mundo. Y obviamente aquí no hay que ser todavía muy cuantitativo para mostrar que claramente estas dos respuestas no son iguales, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Aquí hay un resumen de estas dos. Lo que hemos hecho es colapsar todas las respuestas en un promedio, donde la línea azul corresponde a la respuesta del cerebro frente a estímulos visuales cuando aparecen de repente en una pantalla, y la línea roja corresponde a las respuestas del cerebro a estímulos visuales cuando es el ojo el que cambió, o el propio cerebro. Y claramente esto es súper diferente. La respuesta que uno ve en la línea azul es el clásico de todos los clásicos potenciales evocados visuales, que está en miles de libros, en miles de artículos, y sobre el cual hemos hecho, digamos, cientos de miles de estudios. Pero esa respuesta realmente es muy diferente cuando estamos viendo de verdad, es decir, moviendo los ojos alrededor del mundo. En la línea roja, fíjense ustedes que hay una respuesta tardía totalmente ausente, ¿sí? No está. ¿Ya? Y que se puede atribuir a varios procesos, pero no está simplemente. Y más importante todavía, esta línea roja muestra una respuesta más temprana, es decir, el cerebro, cuando sabe cuándo viene un estímulo, responde antes y responde con mayor amplitud. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo acá es que cuando el cerebro procesa el estímulo del mundo, pero es el cerebro el que gatilla estos cambios, el procesamiento de esos estímulos es súper diferente. Cuando uno escanea, hay momentos en que inicia el movimiento y luego detiene el ojo para mirar. Entonces hay dos eventos importantes acá. Uno es cuando empiezo a mover el ojo y otro cuando dejo de moverlo y llega el estímulo. Nosotros nos preguntamos si había diferencia importante entre estos dos eventos y eso es lo que muestro acá. Lo que ustedes ven acá es la respuesta de la corteza. De nuevo, este es un gráfico de tiempo versus amplitud de la señal eléctrica de la parte de atrás de la cabeza. Y la línea roja representa lo que ustedes ya vieron, ¿cierto? Es decir, el tiempo cero representa la actividad cuando la persona deja de mover el ojo y el estímulo llega al cerebro. Y la línea verde representa ahora la misma señal, pero un poco distinta, porque ahora el tiempo cero corresponde al momento en que empieza a mover los ojos. Y lo que quiero hacer hincapié aquí solamente es que uno observa que hay un cambio en la actividad aquí en esta región, ¿cierto? Un cambio de actividad neuronal antes de que el estímulo llegue al cerebro. Y esto es clave. Fíjense ustedes entonces que lo que estamos mostrando acá es evidencia de que cuando nuestro cerebro procesa estímulos del medio, cuando uno genera estos cambios, el cerebro sabe y modula los sistemas sensoriales para la llegada de este estímulo. Y por lo tanto, lo que hemos hecho acá es mostrar que efectivamente durante percepción activa, el cerebro pareciera que pudiese generar señales modulatorias de la red neuronal que van a impactar en la manera en cómo procesamos ese estímulo y que es una manera totalmente diferente a cuando los estímulos de repente aparecen en el medio, ¿ya? ¿Por qué esto es relevante? Porque típicamente cuando hacemos y generamos inteligencia artificial, el estímulo siempre es gatillado por el experimentador, ¿cierto? Por el modelador, no por la red que lo recibe, ¿ya? Vamos a ver en esto cómo puede tener consecuencias distintas. Eh,
Los registros que le mostré eran de una señal sobre el cerebro. La pregunta es, ¿las neuronas que están adentro del cerebro hacen cosas parecidas o no? Y para responder a esta pregunta, hemos hecho una serie de experimentos con monos en colaboración con japoneses, donde los monos hacen exactamente lo que ustedes han estado haciendo, mirando, ¿cierto? Una imagen, se le miran los movimientos oculares y luego se ven cómo estas conductas ocurren. Y a diferencia de lo que ocurre con un humano, lo que ahora podemos hacer es mirar una neurona y ver qué es lo que hace. Y lo que ustedes ven acá ahora es el registro de una neurona en estas dos situaciones. Entonces, de nuevo, a la izquierda está este gráfico donde está el tiempo versus ahora la tasa de descarga de la neurona. Eh, y el tiempo cero es el inicio, la aparición de una imagen en la pantalla. Y a la derecha, lo que ustedes ven es otra vez un gráfico donde el tiempo cero ahora es el inicio de la fijación visual para distintos trials. Cada punto aquí refleja un disparo de la neurona en varios ensayos y esta curva de esta arriba es el resumen, ¿cierto? El resumen estadístico de la actividad de varias veces de realizar este experimento. Y lo que ustedes ven aquí es de nuevo algo muy parecido a lo que vimos también anteriormente. Cuando la imagen aparece de repente, hay una respuesta, como todos hemos visto en miles de trabajos, pero cuando uno mueve el ojo, esta respuesta es mucho más temprana e incluso se empieza a desencadenar antes de que el estímulo llegue a la corteza visual primaria. Esto ocurre no solo en esta corteza, ocurre también en unas cortezas de más arriba, es decir, esto también es de alto nivel, donde ven ustedes el mismo fenómeno. Cuando aparece la imagen, el cerebro en esta parte se demora 100 milisegundos a empezar a responder desde que el estímulo aparece. En cambio, durante percepción activa, un poco más de la mitad del tiempo ya empiezan a responder. Por lo tanto, esta respuesta es mucho más rápida. Pero además de esto, hay neuronas en el cerebro cuya actividad no está gatillada por la aparición del estímulo, sino que gatillada por el movimiento de los... Y lo que ustedes ven acá ahora es un gráfico muy parecido al anterior, pero en este caso la actividad de esta neurona es bastante interesante porque el tiempo cero acá no corresponde al momento en que inicia una fijación visual, sino que el momento en que empieza a mover el ojo. Y cuando uno ahora lo alinea con respecto a la fijación visual, uno ve que está aquí medio chanfleado, es cierto, medio en diagonal, lo que corresponde con el tiempo en que se inicia el movimiento ocular que se muestra acá. Entonces, lo que hemos mostrado es que tanto afuera del cerebro, en grande, como adentro, lo que están haciendo las neuronas en general es ser moduladas por la acción motora, de mover los ojos en este caso, y que de alguna manera el procesamiento de estímulos no puede ser enteramente explicado por la manera en cómo una neurona responde a un estímulo que nosotros nos dio la gana de mostrarle. ¿Tiene alguna consecuencia en esta percepción activa? Eh, y nosotros creemos que sí. De hecho, hemos examinado en otro trabajo que hemos hecho en colaboración con gente de Alemania, algo muy parecido, monos mirando una imagen visual. Y el mensaje para la casa es que efectivamente estas señales que parecen provenir desde adentro de la red hacia los sistemas sensoriales están modulando algo. ¿Y qué están modulando? Están modulando el tiempo de descarga de las neuronas. Es decir, durante percepción activa, el sistema predice que viene y esa predicción se transforma en una modulación y esa modulación se manifiesta como un cambio en los tiempos de descarga, donde lo que se observa es un aumento. Entonces, de nuevo aquí, esta línea roja representa el potencial global de la región con una modulación importante motora. Esta es la línea roja, la tasa de descarga, y lo que se muestra aquí en negro es una métrica de
cuán sincrónicas son las descargas de este lugar y se observa que hay un aumento de sincronía justo en el momento exacto asociado a esta modulación motora. Entonces, lo que significa es que efectivamente las áreas de procesamiento sensorial están recibiendo señales de otro lado. ¿De qué lado? Bueno, aparentemente, digamos, de algo relacionado con los motores. Entonces, la conclusión de esto es que efectivamente creemos que esta modulación que ocurre durante percepción activa lo que hace incrementa un cómputo que está relacionado con la descarga sincrónica de neuronas de la red y que eso tiene implicancias funcionales y podemos hablar de eso en algún otro momento. ¿Es esto exclusivo solo de la cosa visual? No, parece ser algo común de todas las modalidades sensoriales y hay casos bastante interesantes. Les puedo contar, por ejemplo, que salió hace poco un trabajo donde muestra que cada vez que movemos los ojos, simultáneamente movemos los oídos, pero no en la oreja, sino que los tímpanos de los oídos, y por lo tanto, al mover los ojos simultáneamente, estamos moviendo nuestro oído para coincidir las cosas visuales y auditivas, de manera que esta percepción activa, este acto de moverse, está modulando muchas cosas sensoriales al mismo tiempo. Y de hecho hay evidencia, aunque solo bajo esta nueva mirada se ha empezado a obtener, que hay conexiones directas entre las partes motoras, las partes del cerebro que mueven cosas, con las partes sensoriales. Esto es muy novedoso en neurociencia porque siempre habíamos pensado que el moverse tenía que ver con procesos cerebrales completamente aislados de la parte sensorial. Y sin embargo, ahora está mostrado que estamos muy conectados. Este gráfico puede ser un poco complejo, pero lo único que me interesa aquí resaltar es que aquí hay una parte motora y aquí está la parte sensorial visual, y esto es neuronas marcadas que pueden ser visualizadas con técnicas de biología molecular. Y esto ocurre efectivamente en el sistema auditivo y también visual, perdón, y también ocurre en la corteza auditiva. Es decir, cada vez que hacemos sonidos o generamos sonido o nos movemos para evocar un sonido, también hay esta modulación. Entonces, como conclusión general hasta ahora, lo que he mostrado es que, a diferencia de la manera clásica de entender el cerebro como un sistema abierto, lo que estamos observando es que la mayor parte del procesamiento neuronal está ocurriendo bajo un régimen de circuito cerrado, closed loop. El input en gran parte es consecuencia del proceso interno que tiene la red. Esto no está incorporado actualmente en nuestros sistemas o nuestros modelos neuronales de redes. eh, y sin embargo puede ser extremadamente relevante para poder mejorar nuestro algoritmo de inteligencia artificial, ya que en nuestra vida real, en nuestro aprendizaje, aprendemos en gran parte a través de este constante loop. Cuando aprendemos a ver o escuchar o manipular un objeto, nosotros realizamos un acto motor que tiene como consecuencias sensoriales. Y el próximo estímulo depende de la historia previa de interacciones, cosa que hoy tampoco ocurre en la manera en cómo generamos aprendizaje en las redes neuronales. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cómo podemos explotar esto? ¿Cómo podemos tomar este conocimiento y quizás trasladarlo y aprender algo de eso, ¿ya? Para poder escribir mejores algoritmos de inteligencia artificial? Bueno, obviamente el problema es tremendo porque tenemos un gran cerebro que aprende, pero es imposible monitorear este cerebro. Entonces, una solución es buscar un modelo en lo cual este aprendizaje ocurre, este aprendizaje cerrado ocurre, y examinar cuáles son las propiedades de este modelo y trasladarla luego al algoritmo de inteligencia artificial. Y esto es parte del trabajo que estamos realizando en Senia. Pero primero les voy a mostrar un estudio realizado que salió publicado este año de Kagan et al., que básicamente en realidad es parte del grupo
de Carl Friston, que es muy conocido por esta propuesta de proponer las redes neuronales en términos funcionales a través de ¿cierto? La maximización de la entropía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Y que estamos haciendo nosotros también. Tomamos neuronas de animales y las cultivamos en un plato, que es lo que se muestra acá. En este plato, entonces, hay una serie de neuronas que ustedes pueden ver aquí en azulito. Y la gracia de este plato es que tiene unos sensores, electrodos en el piso. Y estos sensores entonces pueden monitorear la actividad neuronal de estos neuronas. Entonces, eh, esto ya se había hecho sin electrodos, pero en este caso, lo que ocurre es que uno puede tomar la actividad de algunas neuronas y transformarla en una especie de output, ¿cierto? Es decir, la actividad de estas neuronas va a hacer esto, ¿ya? Y la consecuencia de ese acto se alimenta de vuelta a esta red a través de un sistema de feedback. Y lo que ellos hicieron fue conectar entonces la actividad de algunas neuronas al movimiento de un cursor en un juego de Pong. No sé cuántos de ustedes son, probablemente la mayoría súper jóvenes, pero eh, me imagino que habrán escuchado del Pong, que es como el primer videojuego, es una pelotita que se movía y uno tenía que mover el cursor en la pantalla para evitar que chocara. Este juego de Pong entonces fue implementado como parte de esta red. Entonces, la red neuronal entonces mueve un cursor y si la pelota choca o no es alimentado como estimulación eléctrica de otras neuronas de la misma red. Y lo que hace esta pequeña red, o brain in a dish o cerebro en un plato, es aprende este juego. No hay instrucciones, no hay nada. Aprende. Aprende en 5 minutos. Aprende muchísimo más rápido que si ustedes implementan un algoritmo de inteligencia artificial para hacer esta tarea. ¿Ya? Entonces, aquí hay un fabuloso modelo en lo cual uno puede explotar esta idea o implementar la idea de circuito cerrado y luego decir, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta red que le permite aprender y aprender más rápido que un algoritmo para luego artificialmente implementar? Eh, Obviamente o lamentablemente, Friston, no sé si por descuido o no, se olvidó referenciar un estudio original que viene de Montes y sobre el cual nosotros estamos estado basando nuestro trabajo, y que es un estudio de Novellino del año 2007. Muy parecido, es casi una vergüenza que no lo hayan citado, pero de nuevo aquí hay una cámara. De estas cámaras tenemos en el laboratorio y hemos estado trabajando con estas cámaras que tienen al centro una cama de electrodos, que son estas redondelitas que se pueden ver acá, ¿cierto? Y estas cosas raras que ven aquí ustedes son neuronas que están cultivadas sobre esto, con la misma idea. En el caso del novelino, lo que hicieron fue tomar la actividad de alguna de estas células y llevarlas a transformarla en una actividad eléctrica de unos motores de un robot, que es el que está aquí, ¿sí? Ese robot tenía dos ruedas y las ruedas de ese motor funcionaban a una velocidad que era proporcional a la actividad eléctrica de algunas neuronas de esta red. Este robot tenía a su vez un sensor de proximidad y la actividad de ese sensor se llevaba de vuelta a estimular otras neuronas de la red, y que luego generaba cambios, y eventualmente lo que ocurría con este sistema es que este carrito dejaba de chocar, aprendía a no chocar. ¿Ya? Y por lo tanto aquí hay un aprendizaje con una cantidad de neuronas bastante más reducida que un cerebro, ¿verdad? Pero que manifiesta cambios funcionales tal que le permiten aprender una conducta, en este caso no chocar. Ahora, noten que lo interesante aquí son dos cosas. Uno, no hay reglas de aprendizaje. Uno no lo deja
y funciona. Y la segunda cosa importante es que distintas realizaciones de estos cultivos, es decir, un cultivo un día, otro cultivo otro día y otro día, todos aprenden, pero esta red está configurada estructuralmente de distintas maneras y por lo tanto no hay algo estructural que define este aprendizaje, sino que es algo relacional. Eh, Nosotros hace un par de años con Rodrigo Vergara pudimos implementar esto, pero en vez de tener un carrito físico, inventamos un carrito virtual. Si total a la neurona no le importa si el carro es de verdad o no, aprende igual. Y entonces, pero luego vino la pandemia y ahora con Senia hemos tenido la oportunidad de volver a implementar esto. ¿Por qué ocurre el aprendizaje? Con Rodrigo Vergara hemos propuesto que esto ocurre por un fenómeno de homeostasis sináptica, que depende a su vez de energía. El cerebro, como ustedes saben, es apenas el 2% de nuestro cuerpo y ocupa, sin embargo, el 20% de toda la energía. Y por lo tanto, el manejo de la energía es una limitación tremenda que nunca ha sido considerada en el funcionamiento de redes neuronales. Y sin embargo, nosotros hemos propuesto que puede explicar el aprendizaje y la conducta. Y justamente en un paper teórico que escribimos hace 2 años o 3, propusimos una explicación de cómo este carrito efectivamente puede eh, manifestar este aprendizaje. Y en eso estamos. Entonces, creando células, cerebro en un plato, mirando el aprendizaje y tratando de determinar cuáles son las características de aprendizaje. Por supuesto, esto es un trabajo extenso, largo plazo y complejo, pero dadas las condiciones de esto, no es imposible también simular esto en redes neuronales. Entonces, tenemos otra segunda pata, esto es parte de la RL3 y también lo que describo a continuación es parte que está a cargo de Chris Devia, ¿cierto? Investigadora, donde lo que estamos tratando de hacer ahora es simular todo este cerebro en un plato en una red neuronal artificial, eh, donde podemos tener un mucho mayor manejo, digamos, de todas las variables y podemos ver si efectivamente estas redes aprenden y sea poniéndole restricciones energéticas, que son las que hemos considerado, y luego, si observamos aspectos sistemáticos funcionales, trasladarla entonces a algoritmos de inteligencia artificial que aprendan rápido. Esto lo estamos implementando en NEST, que no sé, quizá muchos de ustedes saben, es un sistema de simulación de redes neuronales que fue desarrollado en gran parte por nuestros colaboradores en Jülich. Y de hecho hemos tenido asesoría e interacción muy fuerte con ellos, que entre otras cosas tienen un super hipercomputador en Jülich, del cual eventualmente también podemos usufructuar. Así que eh, estamos en esa. Por supuesto, estos seminarios tienen el propósito también de compartir e invitarlos. Si ustedes se entusiasman o quieren contribuir a estas líneas, estamos encantados de recibirlo. Y por último, una reflexión general, ¿cierto? ¿Es este proceso de percepción activa algo único que solo tiene que ver con percepción? ¿O es un ejemplo de una colección más grande de fenómenos universales en la manera en que funciona nuestro cerebro, donde quizás gran parte de lo que está pasando es consecuencia de procesos internos y no de procesos externos como típicamente hemos pensado? Y cuando uno lo mira de esta manera se da cuenta de que muchas de las cosas que hacemos pueden ser consecuencia de estos procesos generados endógenamente. Y aquí hay varios ejemplos, ¿cierto? Que están aquí calificados en una etapa, en dos clasificaciones, una temporal y una espacial, donde atención, movimientos voluntarios, toma de decisiones, inferencia activa o incluso la conciencia pueden ser resultado efectivamente de esta manera de mirar los procesos cerebrales. Y con esto doy las gracias a la gente que ha trabajado en el laboratorio y eh, tenemos entonces un ratito para preguntas o comentarios. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. ¿Hay alguna pregunta por acá de las personas que están presencial? Ahí, solo para confirmar, lo que están diciendo es que aprende sin regla de aprendizaje. O sea, por ejemplo, para jugar Pong aprende lo que se le da la gana. Y se le dio la gana aprender a jugar Pong bien. Sí, efectivamente lo que hicieron ellos fue implementar parte de sus aspectos conceptuales de la energía libre, la reducción de energía libre, y entonces estimulaba a las neuronas de acuerdo a ese principio. Los detalles están en el trabajo, si quieres feliz se los comparto, pero lo pueden buscar ahí. Salió en muchos diarios diciendo que las neuronas piensan que tienen actividad cognitiva y pueden aprender, etcétera. Aprenden, efectivamente. Cuando digo que no hay regla de aprendizaje, es que uno no puede inducir a las neuronas a realizar actividades específicas por instrucción, sino que es el propio cambio de dinámica de conexiones que tiene esa red que es lo que genera el aprendizaje. Ah, ya, ya. Entonces hay un input que hace que aprendan lo que aprenden. No es como un sistema vivo per se. Claro, exactamente. O sea, Ya, entiendo. la red mueve el cursor de este Pong, ¿cierto? Pero lo que hace la pelotita, si pasa, si rebota o no rebota, tiene consecuencia en el feedback. Y es la consecuencia de ese feedback la que se retroalimenta para luego generar un cambio en la manera en cómo se mueve. Entonces, la red sabe dónde está la pelotita y por lo tanto puede ajustar la actividad neuronal para evitar el choque. Eh, o sea, pues no, para favorecer el choque. Entiendo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Ay. Hola Pedro, una Hola, pregunta. ¿qué tal? ¿Estas redes, el aprendizaje que ellos obtienen, es permanente o olvidan? Buena pregunta. En realidad uno evalúa el aprendizaje. El problema de estas redes neuronales es que tienen una vida corta. Pueden durar hasta 30 días, una cosa así, porque la verdad es que no hemos podido conservar estas neuronas por periodos largos. Entonces, no, el que logren aprender ya no hace saltar de la silla. Entonces, no, todavía esto es tan nuevo que no hemos explorado esa súper buena pregunta. Es decir, ¿qué pasa si uno desacopla la red por un rato? Si después la reconectas, si este aprendizaje permanece o no. Ahora, según lo que sabemos de la neurofisiología del aprendizaje, la expectativa es que sí olviden, es decir, olviden en la medida en que dejen de estar en este loop. Y si uno la cambia de tarea, probablemente este la olviden, etcétera. Porque cuando deja de haber la actividad relevante en esta tarea, ese cambio de actividad genera cambios plásticos que a su vez probablemente reducen la habilidad de esta red de poder ejecutar bien esa tarea. Entonces, cuento corto, sí, yo creo que olvidarían. Ahora, una red neuronal artificial, tú le puedes, por supuesto, restringir el olvido, digamos, que sería la ventaja de una red de verdad. Hola Pedro, ¿cómo Hola. estás? Tengo, bueno, varias preguntas. Quizá la primera es con respecto la última slide. Ujú. Eh, ¿Qué diferencia le haces entre Active Sensing y Active Inference? Sí, el active sensing en general se refiere o se restringe al hecho de que los actos motoras generan cambios en la superficie sensorial. Eh, el active inference yo creo que es un fenómeno mucho más global en el sentido de que el cerebro es capaz de, en base a su experiencia previa, tener una idea de lo que viene, y no solo restringido a lo sensorial, sino que en todo aspecto de nuestra actividad cognitiva. Ya, y quizás la otra pregunta que tenía era más con respecto a al primer estudio que mostraste con la CRIST. Ujú.
¿cuál es tu interpretación de ese como bump de actividad que hay ahí al comienzo, que es, bueno, más que seguro un proceso top-down que se está pasando, Mm, pero ¿cómo lo interpreta? Y de hecho me hace eco a muchos trabajos ponte tú el trabajo de Jason Gallivan que muestra que uno puede hacer predicción de qué tipo de acción se va a hacer antes que mm, haya la acción, obviamente, durante la planificación de acción justamente al nivel de las áreas B1, el trabajo de Paul Chizek y muchos otros sí, trabajos que están en línea con eso. Entonces, ¿cuál es tu predicción de eso? Y de Charles Gilbert también, de hecho. así es. Bueno, pareciera que hace sentido el pensar que dado que es el cerebro el que va a causar un cambio sensorial, que aproveche ese conocimiento para poder mejorar su procesamiento sensorial. Eh, por un lado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros suponemos que está ocurriendo aquí en las señales que nosotros vemos, y que son señales de coordinación en el tiempo de las cosas, ¿sí? Eh, si tú voy a usar este ejemplo, si tú tomas una orquesta y le pides que toque algo que la orquesta sabe, lo va a hacer bien, pero no perfecto. Y no lo va a hacer perfecto porque hay un director que ajusta de una manera súper exquisita los tiempos de actividad de cada uno de los músicos para que coincida precisamente en el tiempo. Si no funciona bien, pero más o menos. Entonces, estas señales nosotros creemos que puede tener que ver con ese ajuste temporal. Y de hecho, hay evidencia de que en personas con esquizofrenia estas señales están disminuidas. De hecho, nosotros hemos mostrado en estudios de que esto que yo he mostrado acá en humanos normales está reducido en pacientes con esquizofrenia, trabajo que hemos hecho con gente y gente que tiene deterioro cognitivo, digamos. Entonces, pareciera que tienen un rol no en el procesar, sino que en modular esa percepción. Entonces, ahora, debe haber otra naturaleza de contribución de estas señales, pero obviamente todavía no conocemos suficiente para decir en qué otros aspectos puede esta señal estar modulando. Ahora, en general, como tú sabes, hay una mirada, un cambio paradigmático general del cerebro de decir que procesa información a que es un sistema predictivo, ¿ya? Y que en realidad las señales que son feed-forward son todas señales de error, ¿cierto? Eh, bajo esa mirada, digamos, estas serían señales de predicción de alguna naturaleza, pero el tiempo, aquí lo que estamos viendo, no, no contiene información, excepto del tiempo. Hasta el momento no hemos podido capturar que tenga alguna información otra de que ahora viene, digamos, hasta el momento, que esa sería la información que tenemos. Y bueno, es que ese era mi comentario, que yo siempre como que voy a interpretar eso como bump de actividad como predicciones. Mm. Entonces, me preguntaba también si tenían, bueno, quizá en el futuro, si lo hicieron, de poder cambiar la imagen durante el secate. Sí, Eh, y más encima, y dentro de eso, de modular paramétricamente la predicción de error y ver si también se modula paramétricamente el bump de actividad. muy, muy buena pregunta y aquí aprovecho de decir, inviten a Chris Devia porque ella está haciendo estudios justamente donde hace eso. Es decir, nuestros sistemas de monitoreo ocular nos permiten detectar cuando una persona mueve el ojo y en ese preciso momento cambiar la imagen de dónde incluso Chris puede predecir dónde va a llegar el ojo y cambiar lo que hay en la imagen y por lo tanto desarmar totalmente la predicción. Estos son experimentos en curso y yo creo que Chris te puede contar más, pero un súper buen approach. Ya, gracias por la charla. Gracias, Chris. En el chat hay una pregunta de Julio Hurtado que pregunta si existe relación entre esta predicción y la creatividad. Eh, no estoy seguro. La creatividad se ha asociado a otro fenómeno global de nuestro cerebro que se denomina un cierto estado cerebral que se llama el modo por defecto. En realidad nuestro cerebro está
peleándose entre dos grandes modos de operar. O está acoplado al mundo, preocupado de lo que pasa, los sonidos, moverse, comer, etcétera, o puede desacoplarse en parte del mundo y usar los recursos cerebrales para imaginar, toma de decisiones, procesos internos que no tienen que ver con eso. Se sabe que cuando está en este modo por defecto hay un aumento en la creatividad, o al menos hay una asociación. Eh, entonces, no creo que tendría que ver más con esto, sino que tendría que ver más con en el hecho de que hay momentos con nuestro cerebro, lo que llamamos ponerse en la luna o mirar o estar en la luna, qué sé yo, ese cerebro cuando está así, está en este modo por defecto y de hecho hay una asociación fuerte entre eso y estados creativos, ¿ya? Por eso hay que recomendar que no hay que estar ocupado todo el rato, de repente hay que aburrirse porque el aburrimiento genera este estado y eso aumenta la creatividad.